El Señor les bendiga. El día de hoy continuamos con la lectura del Evangelio según San Mateo, los capítulos 8 y 9. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirvas de testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Los que querían seguir a Jesús. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios?
¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban las piaras huyeron, y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Mateo capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Llamamiento de Mateo. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y he aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente,
Él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Un mudo habla. Y al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían: Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. La mies es mucha. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Mateo, capítulo 8, versículo 9. Reflexión del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Bienvenidas. Estamos agradecidas con Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos agradecidos con Dios por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Meditemos hoy juntos en Mateo capítulo 8 y 9. Si no has leído los capítulos en tu Biblia, te recomiendo que lo hagas antes de seguir con esta reflexión. De esa forma, lo que te comparto hoy tendrá más sentido. La intención de Mateo en los capítulos siguientes es mostrar una idea de la identidad de Jesús. Quiere enseñarnos y convencernos de quién es Él. Por lo tanto, no está dando detalles acerca de su vida. Nos está dando detalles acerca de su vida, lo que hizo, las palabras que usaba al responder a otros, los lugares que concurría, etc. Quisiera que notemos 2 cosas en particular en estos capítulos. 1. Las personas que buscan o se relacionan de alguna manera con Jesús. Vemos en estos 2 capítulos que al menos lo buscan 13 personajes. Un leproso, Mateo 8:2, un centurión, Mateo 8:5, endemoniados y enfermos, Mateo 8:16, un escriba, Mateo 8:19, más endemoniados, Mateo 8:28, paralítico, Mateo 9:2, publicanos y pecadores, Mateo 9:10, fariseos, Mateo 9:11, discípulo de Juan, Mateo 9:14, un hombre principal o alguien importante, Mateo 9:18, una mujer enferma, Mateo 9:20, 2 ciegos, Mateo 9:27, y un mudo endemoniado, Mateo 9:32. ¿Notas el tipo de personas que le buscan? Vemos que en su mayoría son enfermos, endemoniados y, gentiles. También los fariseos preguntaron por él, Mateo 9:11, y sus intenciones al hacerlo no eran las mejores. Desde entonces comenzaban a dudar y al final usaron las cosas que vieron que Jesús hacía como una excusa para matarle. Es importante notar el tipo de personas que le buscaron, porque vemos que no le siguen necesariamente personas importantes o de renombre, sino aquellos que lo necesitaban. Este es el mensaje del Evangelio. Nosotras sin Cristo, estamos ciegos, estamos ciegas espiritualmente. Andamos por caminos desviados que nos llevan a la perdición. Pablo, en Efesios 2, nos recuerda cuál es nuestra naturaleza sin Dios.
Sin Cristo, nosotras, vivimos en los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos. Somos por naturaleza hijos de ira, hijas de ira. Estamos muertas en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 5. Sin Dios somos parte de los pobres en espíritu, pues somos ciegas ante la realidad del sacrificio de Cristo. Vemos en esta porción de Mateo que la intención de Jesús es mostrar a la gente su condición espiritual al sanarlos. Vemos que a un paralítico, antes de sanar su condición física, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, al escuchar a los fariseos, dice: porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el Jesús que nos presenta Mateo. El Jesús que, aunque ciertamente se preocupa por nuestra condición física, está preocupado por nuestra condición espiritual. ¿Qué estás deseando hoy de Jesús? ¿Sanidad física o espiritual? Recuerda lo que meditamos ayer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Estas personas buscaban a Jesús porque reconocían quién era Él. ¿Reconoces tú quién es Jesús? ¿Reconoces quién eres tú delante de Él? 2. La autoridad de Jesús. Este segundo punto es importante, pensando también en lo que acabamos de ver, pues vemos que Jesús tiene autoridad. Te invito a tener tu Biblia abierta y revisar las citas. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Mateo 8:3, 8:13, 8:15, 9:22 y 9:30. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Mateo 8:26. Jesús tiene autoridad sobre potestades y aún ellos reconocen su autoridad. Mateo 8:29, 8:32 y 9:33. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Mateo 9:6. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Mateo 9:24. Reconocer la autoridad de Jesús es algo sumamente importante. Cuando entendemos y conocemos su poder y autoridad, realmente nuestra forma de vivir el día a día es transformada. Ya no vivimos en nuestras fuerzas queriendo controlar cada detalle, pues sabemos que Dios reina y que todo cuanto Él quiere, lo hace. Esto nos prepara para el capítulo 16, versículos 13 al 15. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Pensando sobre la autoridad de Jesús y lo que has aprendido de Él hasta hoy, ¿sabes tú quién es Jesús? Por último, quisiera que leas nuevamente Mateo 9:35 al 38. Estos versículos hablan también mucho del carácter de Dios. Cuando Él vio a las multitudes que venían a que Jesús les sanara, dice la Biblia que Él tuvo compasión. Y notamos que esto no era porque había muchos enfermos, sino porque eran personas desamparadas, dispersas, como ovejas sin pastor. Después de esto, mira a sus discípulos y les dice: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hermano, hermana, ¿estás siendo intencional en ser obrero, obrera o en orar para que más obreros sean enviados a la mies? Pidamos al Señor ese corazón compasivo por los perdidos. Que tengan todos un lindo día. Que el Señor les bendiga.